¿Te gusta tanto el ajedrez que querés vivir de él? Entonces, quédate y mirá este video porque te quiero dar algunos consejos que a mí me hubiera gustado recibir cuando empecé a dar clases y a entrenar hace más de 10 años. Antes de comenzar, quiero hacer algunas aclaraciones. Con este video vengo trabajando hace varias semanas porque me han hecho varias preguntas al respecto, tanto en videos como en directos. Y en todo, y además es como un buen momento, dada la situación actual mundial, creo que este tema es aún más relevante. Al mismo tiempo, muchos otros youtubers han hecho videos sobre el mismo tema o sobre temas similares. Quiero aclarar que este video no es una respuesta a ninguno de todos esos videos, porque sinceramente tampoco los he visto todos, sino que quiero dar mi visión del tema, quiero contar un poco mi experiencia en el tema y porque también algunas cosas que me parecen importantes no las he escuchado en los videos que he visto al respecto. Por otro lado, también quiero aclarar que aunque el video tal vez pueda parecer un poco negativo, quédense hasta el final porque les aseguro que tiene un final feliz. Entonces, empecemos respondiendo a la pregunta clave. ¿Se puede vivir del ajedrez? Y la respuesta sencilla es sí, aunque hay que aclarar primero algunas cosas. Si querés vivir jugando al ajedrez, lamentablemente no vas a poder. Solo pueden vivir del ajedrez los jugadores top, los mejores jugadores del mundo, que juegan torneos por mucho dinero y que tienen sponsor, incluso algunos ayuda del Estado. Pero ese tipo de gente no ve mi canal, así que si vos estás viendo este video lo más probable es que no puedas vivir jugando al ajedrez. Para vivir del ajedrez hay distintas cosas que uno puede hacer. Puede dar clases, puedes arbitrar y organizar torneos, podés ser escritor, escribir libros, grabar cursos, vender libros, hacerte una pequeña tienda de venta de libros o de cursos. De todas estas facetas yo me voy a concentrar y voy a hablar específicamente de lo que es dar clases. Por un lado, porque eso es lo que yo hago, eso es lo que yo me manejo, eso es lo que yo tengo experiencia, como dije, hace más de 10 años que lo hago. Y por el otro, porque es tal vez lo más fácil. Si uno quiere empezar a vivir del ajedrez, lo primero que se le ocurre es dar clases, porque no necesitas, digamos, para ser árbitro tenés que hacer cursos, tenés que estudiar, para escribir libros necesitas eh, escribir bien y tener contactos con editoriales, si querés vender libros tenés que hacer inversiones, y entonces dar clases parece lo más sencillo, aunque la verdad es que muchos justamente por eso se lanzan a dar clases sin tal vez tener mucha idea. Clases hay de distintos tipos. Uno puede dar clases con alumnos particulares, podés dar clases en clubes o podés dar clases en colegios. Tal vez esos son los tres grupos más importantes. Voy a hablar en general, las cosas que diga valen para los tres tipos de clases, aunque cada uno también tiene sus particularidades que iré aclarando a lo largo del video. Dicho esto, la primera condición para dar clases es que te guste dar clases. La verdad es que hay muchos maestros que dan clases simplemente porque necesitan vivir, porque les encanta jugar al ajedrez, tal vez son muy buenos jugando al ajedrez, pero como ya dije, eso no alcanza, entonces tienen que dar clases para poder vivir. Esos maestros que dan clases más por necesidad que por gusto, generalmente no suelen dar las mejores clases, porque la verdad es que dar clases no es una actividad fácil, no es una actividad sencilla, y si uno la hace a desgano puede resultar muy tediosa, y al mismo tiempo también perjudicar a los alumnos. Ya que saqué el tema de los maestros, una pregunta que uno puede hacerse ¿es necesario ser maestro de ajedrez, ser maestro FIDE, maestro internacional, gran maestro para poder dar clases? La respuesta es un rotundo no, para nada. Sí es necesario que cada uno de los que quieran dar clases conozcan su propio nivel, para saber a quién le podés dar clases.
Si sabes muy poco de ajedrez, pero sabes mover las piezas, entonces puedes dar clases a chicos o adultos que solo necesiten aprender a mover las piezas. Si sos un jugador más fuerte, ya podés tal vez enseñar algunos conceptos posicionales o tácticos. Si sos un jugador más experimentado, tal vez hasta podés dar consejos prácticos y psicológicos, pero cada uno, dependiendo del nivel de cada uno, tiene diversas habilidades para enseñar a jugadores de distinto nivel. Con respecto a esto, quiero hacer una aclaración muy importante, y es que muchos creen que pueden enseñar y entrenar a jugadores del mismo nivel o incluso de un nivel superior a uno. Y el ejemplo típico es Boresky, Mark Boresky, que hasta el momento de que falleció se lo consideraba uno de los mejores, si no el mejor entrenador del mundo, y era solo un maestro internacional. Ahora, eso es sinceramente una gran mentira. Boresky no solo no era un solo maestro internacional, sino que era un jugador top. En la época en la que se dedicó a jugar ajedrez, que no fue una carrera muy larga porque rápidamente pasó a entrenar, mientras jugaba al ajedrez, llegó a ser el mejor maestro internacional del mundo. Incluso llegó a ser el jugador número 39 del mundo, que por supuesto que no es poca cosa, estaba por arriba de un montón de grandes maestros. Entonces la verdad es que él llegó a ser un jugador top, un jugador casi de elite, y por lo tanto tenía conocimientos y habilidades como vos para poder entrenar a jugadores de elite. Eso por un lado. Por el otro, también un error que se suele cometer mucho y que viene a cuento de esto de Boresky es comparar el trabajo que hago yo o que hacen otros entrenadores o jugadores de 1800 que dan clases con el entrenamiento que hace Boresky. A distintos niveles el entrenamiento es muy distinto, la forma de entrenar es muy distinta. Entonces yo no puedo comparar, yo no puedo tomar ideas y tratar de dar las mismas clases que da Boresky a un jugador de 1500 de Elo. No se puede, es imposible, necesitan cosas distintas. Entonces, si Boresky lo puede hacer, perfecto, pero no nos podemos nosotros comparar con ellos porque hay un abismo de diferencia. Tampoco esto significa que uno no puede entrenar a alguien de mayor nivel. Si vos tenés un determinado elo, no significa que no puedas entrenar a otra gente de tu mismo elo o de un elo superior. Solo que no es lo más común. Sí lo podés hacer solo si sos una persona muy experimentada. ¿Sí? Boresky entrenó a Yusupov, pero antes de entrenar a Yusupov entrenó a un montón de otra gente, entrenó en una universidad, si no me equivoco, o sea, fue ganando experiencia antes de conseguir que sus estudiantes lleguen a campeones mundiales juveniles. Entonces uno tiene que tener una cierta experiencia, tiene que estar muy bien preparado. Y también a veces se da el caso de jugadores como por ejemplo Boresky, que claramente tienen un nivel de gran maestro, pero nunca consiguieron el título. ¿Por qué? Porque decidió no jugar más o por, digamos, no, la verdad es que no seguí tanto su carrera como jugador, pero siempre hay ciertos factores psicológicos y hasta incluso económicos que pueden hacer que un jugador que tenga un nivel de gran maestro nunca llegue a gran maestro, o también un jugador que tenga nivel de 2000 de Elo nunca haya pasado a los 1900, por este tipo de factores. Entonces, si vos tenés el nivel de un jugador de 2000, bueno, le podés dar clases a un jugador de 1900. Dicho esto, cualquiera puede dar clases a un jugador de menor nivel. Por supuesto que también la respuesta es un no. ¿Por qué? Porque no es solo importante los conocimientos que uno tenga, sino que también es muy muy importante saber transmitir esos conocimientos. Y es más, en los niveles más bajos, la pedagogía es incluso muchísimo más importante que el conocimiento. Todos los que ven mis videos saben mover las piezas, por lo menos ese es un conocimiento básico que yo sé que todos ustedes tienen, porque si no, no entenderían nada de lo que hago, pero eso no significa que todos ustedes puedan enseñar a alguien a mover las piezas. En lo personal, por ejemplo, yo no lo estoy. Yo he dado clases en colegios, he dado clases a chicos y la verdad es que no me siento preparado e incluso me aburre.
Entonces, por eso es una actividad que he dejado de hacer. Yo soy consciente de qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal y me dedico a entrenar a la gente que yo sé que puedo ayudar. En cambio, la gente a la que no puedo ayudar, ya sea porque tiene un nivel muy bajo o muy alto, les digo, mira, yo no estoy capacitado, te paso el teléfono de alguien que sí. Por eso es muy, muy importante ser consciente del nivel de uno y saber transmitir los conceptos. Eso es vital. Incluso tengo una teoría, si se quisiera, algo personal, basada en mi propia experiencia. Y es que yo he entrenado a muchos chicos y adolescentes. Generalmente los chicos a los que les ha ido muy muy bien a lo largo de su carrera, que incluso han llegado a ser campeones nacionales y han logrado títulos de maestro, esos chicos tuvieron muy buenos profesores en su primera etapa de aprendizaje. Y por el otro lado, los chicos de las mismas edades y tal vez cuando empecé a trabajar con ellos del mismo nivel, esos chicos que no llegaron a un nivel tan alto y que después fueron dejando, fueron chicos que no tuvieron buenos profesores o que directamente no tuvieron profesores cuando empezaron. Tal vez les enseñó un pariente y no tuvieron una buena base. Entonces es por eso que yo en lo personal valoro muchísimo el primer profesor que tenga cualquiera de nosotros. Ese primer profesor que nos enseña las reglas, que nos enseña a pensar la forma en la que hay que jugar al ajedrez e incluso que nos enseña hasta modales, a darnos la mano, a, a no ponerse a llorar, digamos, cuando uno es chico a veces uno se pone a llorar cuando pierde y estos profesores son los que nos enseñan a lidiar con esas emociones. Ese tipo de entrenador, esos primeros profesores que uno tiene, para mí son los más importantes y los valoro muchísimo por mi propia experiencia y porque además yo sé que eso es algo que a mí no me sale y entonces también valoro mucho al que sabe hacer lo que yo no sé. De esto también uno puede inferir que si uno da clases a desgano y sin ganas, no solo no va a enseñar bien, sino que incluso hasta podés arruinarle la carrera a tu alumno. La diferencia entre un profe que enseña bien y uno que enseña mal es que el que enseña bien, el chico, si tiene ganas y le gusta, puede dedicarse y puede jugar durante mucho más tiempo a un nivel más alto. Los otros chicos van dejando. Entonces es por eso que, por favor, si quieren dedicarse al ajedrez, quieren dedicarse a dar clases de ajedrez, lo primero fundamental, como dije antes, es que te guste dar clases. Lo segundo es prepárate. No es solo saber utilizar la pareja de alfiles, sino que es saber explicarle a un chico y saber despertarle la emoción y la curiosidad al chico o chica para que quiera aprender eso también. Entonces, para prepararte tenés que leer muchísimo sobre cómo enseñar, sobre cómo entrenar, sobre cómo trabajar con distintos tipos de jugadores, por distintos estilos que tienen los jugadores. También, por supuesto, aprender sobre psicología, no solo psicología deportiva, sino psicología en general, para poder tratar con el alumno. Hace unos años escribí un artículo en mi página estudiandoajedrez.com en donde aclaraba varios puntos sobre cómo elegir un entrenador. Ese artículo creo que es un muy buen complemento de este video. Si querés dedicarte a esto, lee ese artículo porque te va a servir mucho en los puntos en los que yo considero que son muy muy importantes para un entrenador, todo lo que rodea de que tiene que ser un entrenador más allá de los conocimientos técnicos de ajedrez. Ese artículo lo dejo abajo en la descripción del video para que lo puedas leer. Ahora, vayamos al tema más concreto que me han preguntado muchos y que seguramente te interesa, que es, ¿se gana buena plata dando clases de ajedrez? La respuesta es depende.
Por un lado, si te gusta trabajar con chicos, si tenés paciencia para trabajar con chicos y con grupos grandes de chicos y lográs conseguir trabajar en un colegio, vas a tener un sueldo docente, que puede ser mejor o peor dependiendo de básicamente dónde vivas. Pero es un sueldo docente como cualquier otro docente. En cambio, si vas a hacer como yo, que yo trabajo por mi cuenta, yo trabajo con mis alumnos particulares, el sueldo es muy variable. El sueldo va a depender de cuántos alumnos tengas. Hay periodos en donde tenés un montón de alumnos y hay periodos en donde tenés tal vez uno o dos alumnos nomás. Y todos creo que todos los que nos dedicamos a esto nos ha pasado, que durante algún periodo más corto o más largo tenemos muy pocos alumnos y tenemos una corta fuente de ingreso. Por suerte, en lo personal ahora con el canal de YouTube tengo una mayor visibilidad y hay mucha más gente que me pregunta por clases, entonces estoy en un buen periodo, digamos, de alumnos. En lo personal, si te interesa tomar clases conmigo, ahora estoy justamente trabajando en un nuevo proyecto para poder dar mayor cantidad de clases a un menor costo, porque sé que también el tema costo es un tema importante. Pero bueno, eso lo voy a explicar en otro video, así que simplemente paciencia. Además, y esto también es muy importante, dar clases no solo involucra el tiempo que das clases, sino que muy difícilmente dos clases sean iguales, porque todos los alumnos que tengo son todos distintos, todos tienen distintas dificultades, hacen cosas bien distintas, tienen distintas edades, tienen distintos rankings, tienen distinto todo, entonces es muy difícil que dé dos clases iguales y por lo tanto todas las clases requieren un buen tiempo de preparación. Es por eso que en realidad es muy difícil trabajar muchas horas dando clases. Yo diría que es prácticamente imposible trabajar todos los días 8 horas dando clases, porque no te alcanza el tiempo, porque no son solo las 8 horas de clase. Esas 8 horas de clase necesitas por lo menos 4 o 5 horas más, como mínimo, preparando las clases. Entonces ya estás trabajando más de 12 horas por día. Y bueno, es bastante agotador eso, en especial si querés dormir bien. Entonces, por eso es que cuando uno le pone un valor a su clase, le tenés que poner un valor no solo por la hora o 2 horas de clase que estás dando, sino también por todo el tiempo que te lleva preparar esa clase. En esa misma sintonía, aunque tal vez alejándome un poco, esto también es algo que se ve y es muy común con distintos youtubers de ajedrez. Ya haré otro video hablando sobre cómo ser youtuber y sobre los distintos youtubers que hay, cuáles me parecen buenos y cuáles tal vez no tanto. Pero hay muchos youtubers que se ve clarísimo que hacen videos sin ningún tipo de preparación, ¿no? Que vos ves el video y tienen el tablero y tienen las jugadas y tienen el motor arriba. Y el youtuber lo único que hace es repetir lo que dice el motor. Y dice, no, en este momento la jugada correcta es esta, y ves, y el motor está sugiriendo esa misma jugada. Ese tipo de youtubers pueden ser muy divertidos, pueden ser muy entretenidos, y si estás viendo el video por eso, está perfecto, pero no son videos de los cuales vayas a aprender nada, porque son videos que no están preparados como tienen que ser. De la misma forma que una clase lleva preparación, un video, si lo querés hacer realmente instructivo, lleva preparación. Y es muy claro, se diferencian muy bien los youtubers que lo hacen y los youtubers que no. Incluso yo suelo hablar con varios youtubers, he hablado con varios, con algunos más, con otros menos, y hay alguno que él mismo me ha confirmado, pero como súper contento de que aproximadamente el 90% del tiempo que tarda en hacer un video lo usa grabando. O sea, el 90% de lo que tarda un video en hacerse, el 90% del tiempo lo utiliza grabando. ¿Eso qué significa? Que si el video dura 18 minutos, le llevó 2 minutos prepararlo. Es imposible en 2 minutos preparar nada. Entonces ahí te das cuenta, ese youtuber estaba súper contento de que hacía los videos súper rápido,
pero ahí te das cuenta que el nivel pedagógico de esos videos no es prácticamente nulo. Repito, si solo ven a ese youtuber porque les parece divertido y porque pasan un buen rato, está perfecto también, pero uno tiene que entender que hay distintos youtubers para distintas cosas. Entonces, volviendo al tema de las clases en sí, lo cierto es que al principio, cuando uno empieza, es más difícil conseguir alumnos. Cuando yo empecé, no existía, creo que no existía ni Facebook, obviamente existía internet, pero no había tanta comunicación, tanta red social, entonces era mucho más difícil hacerse conocer. Mi primer alumno fue mi profesor de aquel entonces, la persona que a mí me daba clases, fue la que me pasó un alumno, una persona que quería tomar clases con él, me dijo, che, ¿no le querés dar clases vos? Y ahí arranqué con mi primer alumno. Y de a poco uno va dando clases y va ganando experiencias. Yo hoy miro las clases que en aquel entonces y me doy cuenta que cometí millones de errores, pero uno va ganando experiencia, va estudiando, va, como dije antes, va preparándose cada vez más y de a poco uno se empieza a hacer un nombre. Y si uno hace bien las cosas, los alumnos van a ir hablando bien de vos y ese boca en boca es el que te va a ir consiguiendo principalmente más y más alumnos. Pero bueno, por supuesto es muy muy importante trabajar bien. Si no haces bien tu trabajo, no te van a recomendar. Y por supuesto, no hay que olvidarse tampoco que si vos trabajas por tu cuenta, no vas a tener aguinaldo, no vas a tener vacaciones pagas. Si yo durante un mes, generalmente en enero, no doy clases, bueno, ese mes no cobro nada, porque si no doy clases no me pagan. Y es más, a veces si dejas de dar clases, cuando volvés, algunos alumnos ya no quieren retomar porque ya, no sé, tomaron con otro profesor o ya ese tiempo que tenían dedicado a las clases lo ocuparon con otra cosa y tal vez perdiste alumnos. Entonces trabajar por tu cuenta también te limita en muchos de esos aspectos. Y por supuesto, si trabajas en negro, si no haces ningún tipo de aportes, tampoco vas a tener ni obra social ni jubilación. Entonces, esos pequeños detalles, que cuando apenas empecé nadie me los dijo, con el tiempo me fui dando cuenta que son importantes. Porque si no te vas a jubilar, que vas a tener 90 años y vas a seguir dando clases. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿se puede vivir del ajedrez? Sí, claramente se puede vivir del ajedrez. Pero es necesario tener un montón de cosas en cuenta. No solo tienen que saber jugar, tienen que saber su verdadero nivel, tienen que no mentirse, tienen que saber a qué personas pueden enseñarle y a quiénes no, te tiene que gustar dar clases, te tiene que gustar enseñar, porque si no vas a tener que trabajar un montón de horas sobre algo que no te gusta, estar frente a otra persona, ya sea presencialmente o por internet, frente a una persona demostrándole desgano y así no va a funcionar. Tenés que estar en constante aprendizaje y te tienen que gustar sin lugar a dudas los desafíos, porque eso también es algo que no mencioné. Muchas veces vas a tener alumnos nuevos con problemas nuevos con los que nunca trabajaste y entonces tenés que estar en una semana preparando una clase completamente nueva sobre un tema completamente nuevo, una persona completamente nueva y es un desafío desgastante, pero muy, muy interesante, digamos. En mi experiencia personal, cuando un alumno juega una buena partida, cuando gana algún torneo, cuando lo ves que se supera, ves que cada vez saca mejores resultados y ves que cosas que antes no sabía ahora las está pudiendo hacer bien, esa satisfacción que uno siente por el alumno es mucho mayor de la satisfacción que yo consigo cuando yo gano mis propias partidas o mis propios torneos. Así que mi respuesta es que sí, se puede y vale la pena.